Muy buenas noches de viernes, el día de hoy, 18 de octubre 2024. Nos encontramos reunidos en una mesa de análisis político, transmitiendo en vivo desde el Facebook de Liberemos México. Estamos muy contentos que el día de hoy tenemos una sesión en vivo dedicada a los estudiantes de la segunda y tercera generación del Diplomado en Formación Política con Bases Bíblicas que se ha dado a lo largo de este año por parte de la Academia Cristiana de Ciencias Políticas con nuestro mentor Alberto Mansuetti. El día de hoy, el objetivo es conocer de cerca el proyecto político de Liberemos México, el cual se constituyó formalmente en enero 2022 como Movimiento por las 5 Reformas Liberemos México, Asociación Civil. En enero 2022 nos reunimos en San Juan del Río, Querétaro, un grupo de padres de familia, profesionistas interesados en dejar la indiferencia, la apatía, el apartidismo, la partidofobia y sentar las bases de un nuevo partido político privado que no planea vivir de los impuestos de los ciudadanos y también liberal clásico. El día de hoy vamos a poder conocer cómo es la formación de un partido político que proteja la vida, la libertad y la propiedad privada. Le doy la más cordial bienvenida a todos los estudiantes de este diplomado en formación política que ya se han dado lugar. Les voy a pedir de favor que a lo largo de esta reunión tomen nota de los detalles importantes que a ustedes les interesa resaltar, aprovechar, y si tienen una duda, puedan escribirlo en el chat. Al final de la exposición de mis compañeros, ellos van a dedicar tiempo a revisar las preguntas en el chat que se hayan acumulado y a darle respuesta. Y también va a haber un momento para que si ustedes quieren que se les abra el micrófono y poder hacer la pregunta en vivo de manera directa, también lo pueden hacer. Van a estar esas dos maneras, por el chat a lo largo de la charla y con su micrófono. El día de hoy va a estar con nosotros nuestro presidente del Movimiento por las 5 Reformas Liberemos México AC, Tony Martínez, desde Puebla, México. Va a estar con nosotros nuestro vicepresidente desde Apodaca, Nuevo León, Artemio Estrella. Va a estar con nosotros desde Ciudad de México, Juan Antonio Valle. También está con nosotros parte del equipo fundador, este hermoso matrimonio que también vive en Querétaro, Eric García y su esposa Yasmín López, y también desde Querétaro parte de las personas con las que se firmó esta acta en enero 2022, Esteban Villeda, que estamos muy contentos que esté aquí. Cada uno de ellos va a hacer uso de la palabra, empezando por nuestro presidente, quien nos va a hablar de nuestras 4P y el proyecto político. Posteriormente, Artemio nos hablará del programa de las 5 reformas, en qué consisten. Eric nos va a hablar de cuáles son los requisitos que pide el Instituto Nacional Electoral para poder constituirse como partido político, y los demás vamos a estar haciendo comentarios al respecto de estos temas. Entonces, bienvenidos todos. Les pido que nos apoyen en transmitir, compartir esta transmisión de Facebook a través de sus contactos, de su muro, de sus redes sociales, para que la gente pueda tener acceso a esta información. Bienvenido, Tony Martínez. Tienes el uso de la palabra. Pues muy buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan, tanto aquí en Zoom, en la sala de Zoom, aquellos que nos acompañan en Facebook, los que nos ven en vivo, los que nos verán en diferido. Pues es un gusto que nos puedan acompañar, que podamos tener ese tiempo juntos. Pues la mayoría de los que estamos aquí hemos estado en este bagaje, al menos la mayoría por los últimos 4 años, algunos de ellos, los más viejitos, como Eric, como Artemio, en el movimiento, no en vida. Ellos tienen unos cuantos años más que nos aventajan como fundadores y quienes iniciaron, así que es un gusto que nos puedan acompañar. Siéntense con la libertad de acercarse y platicar con nosotros. Queremos hablar rápido de lo que son estas 4P y básicamente hablamos nosotros que los partidos para que sean completos deben de tener 4 dimensiones o estas 4 formas en que debemos de
de considerar, digamos, las dimensiones son ideológicos, son representativos, son programáticos, son electorales. Y algo de lo que hemos visto es de que en México la gente pareciera que solo le importa lo electoral y no les importa nada más, pero nosotros decimos que es muy importante y vamos a ir desglosando esto. Lo primero es la parte ideológica y para nosotros están estos tres pilares que son nuestro fundamento del liberalismo clásico y es el gobierno limitado. Y la idea es que el gobierno es limitado tanto en funciones como en poderes y recursos para que a su vez pueda ser limitado también en dinero. Y el Estado debe estar cumpliendo las funciones que son inherentes al Estado, que es la defensa y la seguridad, como un punto sumamente importante, justicia, que es algo que carecemos completamente en nuestro país, y ciertas obras de infraestructura física. Y el problema es que el Estado se empieza a salir de estos límites, entonces el gobierno empieza a fallar, empieza a ser inefectivo. Nosotros decimos en un buen español, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces esto es lo que ha pasado en nuestro país. Así que nosotros hablamos de un gobierno limitado y ahorita que estamos con la Academia Cristiana, eso se basa básicamente en que hay una tendencia natural en el hombre a corromperse. Y es importante que si alguien, un funcionario, se va a corromper o se va a perder completamente, pues cuando tú tienes un gobierno limitado que está descentralizado, el impacto va a ser mucho menor cuando está centralizado, cuando tiene muchísima influencia y mucho poder. Así que este pilar es sumamente importante, el gobierno limitado. Segundo pilar, los mercados libres. ¿Y qué es esto? Pues bueno, realmente deben ser mercados libres de aranceles, libres de regulaciones, libres de intervenciones, libres de violencia, libres de fraude, y realmente es donde debería entrar el Estado, sobre todo en estos últimos dos, que esté libre de violencia, que esté libre de fraude, es ahí donde debe entrar la policía, los tribunales y que puede estar sin ningún privilegio para ciertas personas, porque es lo que vemos en nuestro país. Hay un privilegio ya sea a ciertas compañías, que esto es un capitalismo mercantilista o crony, como le llaman los americanos. Entonces tienes a ciertas personas en la cúpula que tienen beneficios o tienes un capitalismo de Estado donde también tienes ciertos funcionarios o burócratas que tienen todos los privilegios. Pero en realidad esto debería ser libre, como cuando mis pequeños hacen unos dulces, ellos hacen unos dulces y tienen su microempresa y lo hacen para vender, van con un cliente y pues tú tienes el dinero que yo quiero, yo tengo el dulce que tú quieres y se hace un trato libre donde no se necesita al Estado. Entonces, eso es básicamente un mercado libre que en realidad no existe y se nos ha mentido cuando tenemos tratados de libre comercio, pues solo tienen nombre, ¿no? No son libres. Y el tercer pilar sería la propiedad privada, es decir, que esto no sea restringido a unos pocos, sino que pueda ir ampliando hasta que realmente pasemos, y nos gusta mucho esta expresión, pasar de propietarios, perdón, de proletarios a propietarios y que cada persona pueda ejercer este derecho de poseer, de controlar, de disponer los bienes en el fin del beneficio de su propia familia y entendemos nosotros que la familia es sumamente importante para que esto pueda darse y para que esto pueda fluir y pues la propiedad privada es un pilar fundamental para que la riqueza pueda ir avanzando. Entonces, eso es importante. ¿Qué es lo que nosotros creemos? ¿Qué es la ideología que tenemos? Lo segundo que dijimos que es una dimensión muy importante es la parte representativa. Y aquí es donde queremos hablar nosotros porque en México no existen representantes de esta mayoría que nos ha silenciado, aquellos que defendemos la familia, aquellos que defendemos un gobierno limitado, aquellos que defendemos que podamos tener una libertad de culto, que estamos en contra del aborto, que somos pro vida al 100%,
pues a nosotros no nos representan, solo representan a los estatistas, a los woke, a los LGBT, y de ahí no avanza, ¿no? Entonces esto es importante que lo tengamos. El tercera dimensión es la parte programática, y aquí vamos a entrar a lo que comenta, es el proyecto que nosotros tenemos, y nosotros lo hemos denominado la gran devolución. La gente se jacta y habla en México de la revolución, pero bueno, la revolución conlleva sangre y pues es importante que entendamos la diferencia de la palabra devolución, porque te habla de devolver. ¿Y qué vamos a devolver? Básicamente son esos tres puntos: funciones, poderes y los recursos o el dinero. Entonces, nosotros no estamos a favor de una revolución. Hay gente que se levanta y dice, sí, hay que levantarnos en armas. Y la pregunta sería, ¿en serio te vas a levantar en arma contra el ejército? ¿Qué tienes? ¿Un tirador o un rifle de diablos? O sea, ¿con qué vas a combatir? No es la respuesta. Pero lo que nosotros queremos es que realmente las personas, los entes privados puedan retornar, digamos, a tener el poder de esas funciones, que ellos puedan ser productivos, que puedan tener empresa, que puedan curar a sus enfermos, que ellos puedan decidir hacia dónde se van, qué pensión van a usar. Lo segundo, poderes y libertades. Tenemos tantas restricciones. Si quieres abrir una empresa, tienes N cantidad de cosas que tienes que cumplir. Y tercero, los recursos. ¿A poco no suena maravilloso que en lugar, como cualquier mexicano, que pagamos del orden del 46 al 50% de impuestos, cuando tú sumas ISR más IVAs, más IETUS, más todo lo que se te pueda venir a la mente, impuesto de adquisición de inmuebles y demás? ¿Qué tal que si en lugar de que pagaras ese 46%, solo pagaras del orden de un 10% y el resto regrese a tu bolsa? Y tú decidas qué vas a hacer con eso. Bueno, eso sería genial. Entonces, lo contrario a lo que está sucediendo en este país estatista es esta devolución que nosotros estamos hablando y que es muy importante que la mencionemos. Entonces, todo esto se hace con un proyecto claro o un programa que va a estar hablando más adelante Artemio, pero el proyecto aquí, lo primero que debemos de hablar es la devolución de la soberanía nacional. Y esto es porque todas estas instituciones supranacionales, la ONU, la UNESCO, el Fondo Monetario Internacional y demás, en realidad están atentando contra la soberanía nacional, y es muy importante que hagamos estos pasos y que vayamos avanzando. Entonces debemos de quitar todos estos pactos, todos estos protocolos que están inhibiendo nuestra soberanía y están atentando contra nuestras familias. Lo segundo, importantísimo, la derogación de las leyes malas. No sé si ustedes se han visto, pero ha sido tan perfecto que a la gente le dicen, lo más importante es el presidente. Y muchas personas no se fijan en los legisladores, no se fijan en senadores, no se fijan en diputados, porque ahí está la clave. ¿Cómo puedes remediar todo esto? Pues bueno, derogando las leyes malas. Y esto es que debemos quitar todas aquellas leyes, todos aquellos convenios que están atentando contra nosotros, y nosotros solo estamos hablando de muy pocas leyes, y nosotros tenemos un catálogo, y de hecho si estás en Facebook lo puedes ver ahí posteado, que habla de 10 categorías y al menos unas 50 subcategorías de leyes malas que parece que han hecho copiar, pegar en toda América Latina. Todos sufrimos de esta cuestión. Entonces, el tercer paso nos lleva a la aplicación de las 5 reformas que Artemio ahorita nos va a explicar, y esto es devolver realmente una soberanía a los entes privados, y que podamos entender bien esta diferencia entre lo público. Pues, en la demagogia que se nos habla todas las mañanas es que es del pueblo, nadie se va a levantar por encima del pueblo. Pues bueno, esto es muy preocupante lo que está sucediendo. Entonces, nada más para terminar y ceder lugar a Artemio, ya dijimos que un partido debe ser ideológico, debe ser representativo, debe ser programático, que es lo que va a presentar Artemio,
y debe ser electoral, es decir, que puede estar en las boletas y nosotros creemos en esas cuatro dimensiones. Adelante, Artemio, platícanos de nuestro programa. ¿Qué tal? Buen día, buenas noches. ¿Se me escucha? Ok, Sí, Sí, se escucha. perfecto. Bueno, pues el proyecto de la Gran Devolución, pues no sería un proyecto si no contáramos con un programa. Y esa es la parte de que todo partido político debe de contar con un programa para realmente cubrir con esa dimensión. Nosotros lo que hemos observado es que pues regularmente esos partidos políticos que a veces eh, se autodenominan de derecha o partidos de centro o centro derecha que buscan combatir a la izquierda, al socialismo, en donde el socialismo se puede decir que ellos como partidos políticos realmente sí son partidos políticos completos, es decir, contienden electoralmente, tienen proyecto, tienen un programa. eh, eh, por ejemplo, se ha visto en lo que hemos visto en la academia que los partidos socialistas tienen el manifiesto comunista y ahí viene un programa de 10 puntos que se deben de ejecutar para poder tomar el control de las naciones. En cambio, los partidos políticos tradicionales que le buscan hacer frente a la izquierda no cuentan con un programa y por eso es que fracasan. Y cuando toman el control, cuando llegan a tomar el control, no tienen digamos que en su estructura algo que ejecutar. Por eso es que regresan las izquierdas y regresan a veces con mucho más poder para seguir ejecutando su programa. Nosotros, el programa que tenemos, le denominamos las 5 reformas que se componen de las reformas político-económicas y 3 reformas sociales, ¿sí? La reforma político-económica lo que busca, en la parte política, lo que busca es limitar al gobierno, como ya Tony lo mencionó, a sus 3 funciones básicas, que son seguridad, justicia y algunas obras de infraestructura pública. Y limitarlo también significa que lo que está bajo el control político, bajo el control del gobierno, que son también los partidos políticos. Los partidos políticos hoy por hoy son organizaciones públicas, es decir, son organizaciones que son ramas o apéndices del gobierno que trabajan para el gobierno, no trabajan para los ciudadanos, porque de trabajar para los ciudadanos perderían obviamente todo el control que ya han ido cubriendo y han ido tomando. Y esto prácticamente sería eh, parte de la reforma política y que viene contenida en la derogación de las leyes malas. De la reforma económica, lo que buscamos es que inicie un proceso de privatización de todas las paraestatales que ahora están en poder del Estado, pero hay un punto que es muy importante dentro de esta reforma que nosotros denominábamos el retorno al patrón oro. Es decir, que ya no sigamos con la maquinaria de impresión de billetes, ¿sí? Que básicamente es un esquema que en la academia y en futuros diplomados iremos estudiando, que nos dice que el sistema monetario que, con el cual hoy operan los gobiernos, pues realmente es una fórmula que utiliza el Estado para robarnos directamente, quitarnos nuestro valor de nuestro bolsillo y repartirlo en un esquema que, que los monetaristas le llaman el sistema crediticio. Es decir, el sistema en el que vivimos vive con base en el crédito y no con base en el ahorro o en el capital. ¿Sí? Nosotros lo que proponemos es abandonar este sistema monetario para abrazar el patrón oro y que el Banco de México, en este caso, o los bancos centrales, no tengan ya el control sobre la emisión del dinero. Que básicamente hoy el control sobre la emisión del dinero, básicamente lo que significa es que nos han vendido la idea de que la inflación es un proceso natural de la economía, cuando la realidad es que no es así.
si si migramos a un esquema de patrón oro o patrón plata, porque en el caso de México hay yacimientos de plata muy importantes, pues la realidad es que el dinero se comportaría como cualquier mercancía, fluctuaría hacia arriba o hacia abajo, y habría tal vez ligeras inflaciones o ligeras deflaciones naturales naturales a cualquier mercancía. Históricamente, por ahí hace algunos días estuve leyendo eh, cómo hubo en España o en el Reino de Castilla, cuando recién habían descubierto América, y en ese descubrimiento a nivel mundial hubo un incremento del oro circulante a nivel mundial, y hay un estudio histórico que habla de que hubo, le llamaron la gran inflación porque de pronto comenzó a circular mucho oro en el mundo, principalmente en Europa, y resulta que la gran inflación le llamaban inflación a una inflación del 1%, ¿sí? Y para ellos en aquella época era algo que, oh, o sea, tenemos una gran inflación. Pues grandes inflaciones son las que tenemos ahora que no bajamos del 5%. O sea, podemos rondar hasta el 9% cuando en la antigüedad ya era prácticamente como un pecado rebasar el 1%. Entonces, qué bueno sería regresar a esos tiempos en donde la inflación está por debajo del 1%, ¿sí? Y pudiésemos ahorrar en oro o en plata sin que eso signifique que estuviésemos perdiendo nuestro poder adquisitivo. Entonces, estas dos reformas, la política y la económica, nos ayudarían a bajar el costo del gobierno y aumentar el valor de nuestro trabajo, aumentar el valor de nuestro trabajo en términos reales, y buscar que el valor de nuestro trabajo no pierda en el tiempo, como hoy sucede, que si ahorramos o que si buscamos ahorrar nuestro dinero en el banco, pues tenemos que buscar un esquema que esté por encima de la inflación para no perder nuestro valor. Y tenemos las tres reformas sociales. Las tres reformas sociales, ¿qué implican? Implican básicamente dos, digamos, dos ramificaciones. Una es que volvamos a nuestro país una nación capitalista. ¿De qué manera? Entregando la educación a los administradores de la educación y a los maestros, ¿sí? Es decir, que cada institución educativa, cada escuela, se la entregaríamos en propiedad a los maestros, a los directores, a los administradores de la educación, para que sean dueños y propietarios de su propia institución educativa. De esa manera estaríamos privatizando de una forma muy honesta el sistema educativo, sin pensar en que lo vamos a vender a los grandes mercantilistas, ¿no? Sino entregarla a los maestros, a los directores, a los administradores de la educación, y a la vez, para que como un método de transición hacia el capitalismo para todos, estaríamos otorgando el voucher educativo, de manera que le devolvamos a los padres de familia y a los estudiantes universitarios la capacidad de que ellos puedan comprar su educación y hacer de la educación, ya como mencionaba Tony, hacer de la educación un libre mercado de la educación, y no como funciona hoy en día, que básicamente es como una simulación. Desgraciadamente, pues hay maestros, hay profesores que hacen como que educan, y hay estudiantes que hacen como que estudian y aprenden. Entonces, básicamente hoy no hay mercado de la educación, ¿sí? Se ha convertido, se ha transformado en una simulación. Digo, afortunadamente hay todavía muchos maestros que son honestos y hacen el esfuerzo, a pesar del sistema, hacen el esfuerzo por educar, pero el sistema, pues desgraciadamente a veces no lo permite, y las leyes que están avanzando, por ejemplo, estas últimas leyes que se han promulgado sobre educación, en donde se está restringiendo o se está eliminando la educación científica de las escuelas, se está eliminando la aritmética, se está eliminando la ortografía, la gramática, se está eliminando toda en favor de un esquema educativo totalmente doctrinal. Entonces, nosotros lo que buscamos es que la educación vuelva al esquema de antaño, en donde sean los maestros, en donde sea incluso la propia iglesia la que eduque,
y se mete a la educación o un mercado educativo que realmente nos funcione a todos y con el voucher educativo como un mecanismo de transición hacia el capitalismo para todos. ¿Hasta cuándo estaría vigente el voucher? Pues hasta que como mexicanos dejemos de ser pobres y que no necesitemos de apoyos o subsidios gubernamentales. ¿Cuándo creemos que pudiese suceder esto? Lo que nos ha dicho la historia con países, por ejemplo, el más reciente, el caso más reciente que es China, ¿sí? Y que a pesar de que ellos cambiaron del comunismo hacia el capitalismo de Estado, pues les llevó un periodo aproximadamente de entre 20 y 30 años abandonar la pobreza en temas educativos, pero realmente nosotros creemos que si impulsamos estas reformas, no a partir del cuarto, quinto, sexto año de que se impulsen este tipo de reformas, creemos que ya la sociedad pudiese comenzar a pagar sus propios servicios educativos. Igual en el tema de la reforma médica. La reforma médica consiste en entregar las instituciones médicas, las clínicas, los hospitales, a los médicos, a los doctores, a los administradores de la salud e impulsar el voucher de salud para que los mismos mexicanos, los más pobres, sean capaces de pagarse su salud. Aquí yo siempre pongo el ejemplo porque muchas personas a veces dicen, bueno, no, pero ¿qué pasaría? O sea, ¿esto funcionaría? ¿Qué pasaría si yo no entro en ese esquema de los más pobres que reciban el voucher? ¿Cómo me voy a financiar mi salud? Lo que yo les digo a muchas personas, si has observado cuando sales a la calle y en tu barrio, a la calle, a las avenidas, has observado que te encuentras más clínicas privadas, más farmacias del doctor Simi, de similares, más consultorios privados que clínicas del IMSS. Hay estudios que en este preciso momento dicen que la gran mayoría de los mexicanos acudimos al sector privado porque pasarse toda la mañana o pasarse todo el día en una clínica del IMSS, pues simplemente económicamente no es factible, a pesar de que supuestamente es salud subsidiada por el Estado. Esperar a un tratamiento médico o esperar a una intervención quirúrgica en el IMSS o en el ISSSTE es prácticamente comprar o adquirir la muerte. Entonces nosotros hemos visto que el mercado ya en México está funcionando de manera tal que se está satisfaciendo a sí mismo. Hay un fenómeno, yo que vivo en el norte de México, en Monterrey, hay un fenómeno en la frontera en donde los propios norteamericanos cruzan la frontera hacia México para atenderse de temas dentales, de temas quirúrgicos, de temas de salud, porque incluso en Estados Unidos es más cara la salud que en México, ¿sí? E irse por el canal de la salud pública en Estados Unidos es también la muerte, es muy similar a lo que sucede acá en México. Entonces muchos prefieren venir a México a atenderse de manera privada que utilizar la salud pública en Estados Unidos. Y en México, pues obviamente también sucede. Con nuestro esquema que proponemos de la reforma médica, le estaríamos dando vuelta a este esquema y estaríamos ofreciendo al mexicano la oportunidad de que aumente su nivel en la calidad de salud y en la calidad de servicios médicos de manera privada. Y en la parte de jubilaciones y pensiones, en México tenemos un sistema tripartita en donde las manos del Estado están ahí metidas y constantemente, prácticamente recibimos la amenaza de que pues la izquierda o los socialistas de pronto dicen, es que todo el dinero que está ahorrado ahí en las Afores deberíamos de utilizarlo para programas sociales. Prácticamente nos están diciendo que quieren meter las manos para tomar nuestro dinero, que ya en el pasado en el sexenio pasado, pues ya sucedió que metieron las manos y así descaradamente robaron todo el dinero de aquellos ancianos que, eh, que de pronto pues no saben cómo recuperar su dinero de las pensiones y todo ese dinero que nadie reclamó, en lugar de que el gobierno fuera a buscar a los familiares de las personas que no reclamaban el dinero y entregar esas pensiones, no, dijeron, si nadie las reclamó, pues las tomo yo. ¿Para qué? Para repartirlo y darlo a quien yo crea que
me va a retribuir en votos, y básicamente es lo que hicieron. Y de hecho, paréntesis, yo les recomiendo que si no han ido a su Afore a actualizar su firma digital, vayan a hacerlo, porque esto que está haciendo está haciendo el gobierno de México de crear esta firma digital es precisamente para provocar que si alguien fallece y no hizo su registro digital en su Afore, básicamente es una oportunidad que tiene el gobierno para poder agenciarse ese dinero y no entregarlo a los familiares que bien lo pudieran reclamar, pero es tan complicado este tema de la firma digital que muchos familiares pues simplemente se les va a pasar a reclamar la Afore, y el gobierno va a pasar 5 años y se va a robar todo este dinero. Entonces, paréntesis, les recomiendo que acudan antes de que pueda pasar algo grave. Y precisamente por eso nosotros pensamos que derogar todas estas leyes que el gobierno utiliza para robarnos y pasar a un esquema totalmente privado que logre que nuestro dinero que tenemos ahorrado, que son millones y millones de pesos que tenemos ahorrados, pues realmente rindan o den los rendimientos de mercado adecuados y no las tasas de rendimiento que ahorita nos están dando las Afores. ¿Por qué? Porque están reguladas y taponeadas por el gobierno. Y yo no he revisado últimamente mi Afore, pero la última vez que revisé apenas estaba unos puntos por encima de la inflación y todavía nos cobran comisiones cuando eh, la banca privada está dando, por ejemplo, hay unos bancos que están dando el 14 o el 15% de rendimiento anual, y las Afores, que tienen millones y millones de pesos, pues están dando rendimientos apenas por encima de la inflación. Entonces, vivir de esa forma, vivir de esa forma, en donde estamos hipotecando nuestro futuro, nuestros ahorros, en supuestamente una seguridad que nos dice el gobierno que nos ofrece, pues realmente no es tal, y lo que estamos viendo es que nuestros ahorros se están esfumando, y cuando llegue el momento de nuestra jubilación, simple y sencillamente no vamos a tener lo que esperábamos. Básicamente esas 5 reformas que proponemos, entre que buscan quitarle ese poder al gobierno que hoy tiene, y que con ese poder nos somete y nos da unos servicios de pésima calidad, lo que buscamos es reorientarlos hacia un mercado que compitan unos con otros para aumentar tanto el nivel educativo, el nivel médico y el nivel de nuestras jubilaciones y pensiones. A mí me gusta mucho el tema educativo, porque yo cuando le hablo con mis amigos y les digo, oye, ¿qué talento tiene tu hijo? Y algunos me dicen, bueno, es que a mi hijo le gusta mucho la gimnasia, a mi hijo le gusta mucho el fútbol, soccer, a mi hijo le gusta mucho la música, a mi hija le gusta mucho el ballet. Y les digo, bueno, ¿y tienes los recursos para potenciar toda esa capacidad que tiene tu hijo, tu hija? Y me dice, no, bueno, ¿y en el gobierno estás viendo que estén haciendo algo al respecto? Pues no. Bueno, y les pregunto, ¿y no te gustaría tener un esquema en donde tú tengas un voucher y vayas a la institución educativa que realmente potencien el talento de tu hijo? ¿Sí? Imagínate que tu hijo, por alguna razón, es muy bueno en temas de matemáticas, en temas de álgebra, en temas de aritmética, y que en la escuela pública pues simplemente es un estándar en donde todos los niños entran, y bajo ese estándar se tienen que educar. Oye, tu niño tiene un estándar en matemáticas por encima de otros. Bueno, pues no importa, porque aquí es un estándar. ¿Te gustaría llevarlo a una escuela en donde el estándar de ciencias sea el adecuado para tu hijo? Todos responden, pues sí me gustaría. Bueno, nuestra propuesta te pudiera dar le pudiera dar a tu hijo, a tu familia, esas capacidades en donde podamos lograr que la educación sea realmente un baluarte para todos los mexicanos. Eso es lo que buscamos en Liberemos México, y fuera de pensar en temas educativos, porque de pronto vienen otras corrientes ideológicas que nos dicen, pues bueno, es que a mí me gustaría que en la escuela pública se enseñara algo de religión, algo de Biblia. Y yo pienso, qué peligroso, que son a veces ideas
que nos traemos de los americanos que dicen que se devuelva la Biblia a las instituciones educativas. Y yo digo, qué miedo, qué miedo que el Estado les enseñe religión y les enseñe moral a nuestros hijos. Sí, a mí me gustaría que hubiera educación religiosa en las escuelas, pero que fueran escuelas privadas, que los padres de familia pudieran elegir, decir, yo voy a llevar a mi hijo a una escuela privada en donde se enseña, no sé, educación de la iglesia reformada, o yo quiero llevarlo a una que se enseñe catolicismo, yo quiero que se enseñe sobre la iglesia bautista, pues bueno, que cada quien elija libremente, no pedirle al Estado que enseñe educación religiosa, que eso sería totalmente un peligro. Por eso nosotros creemos en la educación privada, en la salud médica privada, en jubilaciones y pensiones privadas, para no estar sufriendo lo que hoy por hoy sufrimos, que a nuestros hijos les enseñan una moral muy ad hoc a lo que el Estado quiere, que en temas de salud, pues simplemente nos dicen, pues tienes que vacunar a fuerza porque pues yo lo ordeno y si no te vacunas no vas a tener permiso de entrar a tu trabajo, ¿sí? Así que estás obligado a vacunarte y pues eso es algo que nosotros no queremos, no buscamos y pretendemos que se le dé reversa a todo esto para que este tipo de decisiones se encuentren en mano de la gente y no en manos del gobierno. Muchísimas gracias, Artemio. Pues toca el turno de este matrimonio de padres homeschoolers allá en Querétaro, Eric García y Yasmín López. Adelante. No se escucha. Algo pasa ahí con el audio. Tal vez salir de la sesión y volver a entrar. Podría ser. Ok. ¿Quieren resolver alguna pregunta? Ya hay algunas en el chat de Priscila Martínez y de Lucía. Sí, bueno, lo que comenta ahí Lucía, dice, a nivel educativo se está considerando una opción donde la educación en casa sea legal. No entiendo muy bien qué implica privatizar la educación. En esta cuestión justamente es que las personas de forma privada puedan decidir qué tipo de educación tener. Como decía Artemio, a muchos como nosotros como cristianos nos puede sonar raro que digan, híjole, ¿cómo que se oponen a que regrese la Biblia? Pues bueno, la pregunta es, ¿quién va a enseñar la Biblia? O sea, ¿quién va a ser el que va a explicar? No sé si ustedes vieron una película que se llama El libro de Eli, donde sale Denzel Washington, y la persona, el malo de la película, quería justamente la Biblia para usarlo a su poder. Entonces, ¿quién te va a enseñar eso? El Estado, ahorita lo que te dice, yo quiero enseñarte toda la cuestión woke, toda la cuestión LGBT y demás, y está financiado con nuestros propios impuestos. ¿Qué tal que si tú mejor ese dinero lo tuvieras y tú decides? Si quieres hacer homeschool, como lo hago yo, como lo hace Eric, como lo hace Jair, también parte del staff, tenemos al menos 3, 4 familias. Aleida también cuenta por su hija Gala, que también está en esta modalidad actualmente. Tenemos 4 familias que somos homeschoolers, entonces claro que estamos súper de acuerdo en la parte del homeschool, pero en la parte de privatizar, hay familias en donde es muy complicado que puedan hacer escuela en casa, pues bueno, que puedan decidir qué tipo de educación quieren. Entonces ellos puedan tener esta economía para hacerlo, porque ahorita tú pagas impuestos para una educación que no quieres y si tú quieres un colegio de un nivel suficiente, digamos, pues no lo puedes cubrir porque ya no te da para ambas cosas, porque ya el Estado te quitó ese recurso que tú pudieras hacer. Entonces, ¿qué tal que si lo tienes de regreso y en lugar de subsidiar, o sea, es cambio de oferta-demanda, en lugar de que se esté subsidiando a la escuela, se está subsidiando al estudiante y entonces el estudiante o los padres pueden escoger a qué escuela pueden ir y ellos tienen el recurso para decir, yo quiero la escuela A, B, C o D, porque esa es la que me llena a mí como un ente privado. Entonces, eso sería, digamos, la respuesta para Lucía. No sé, Artemio, si quisieras
comentar lo que pregunta Priscila, ¿cuál sería la postura en cuanto a las criptomonedas en el marco de la reforma económica? Sí, con respecto a las criptomonedas, como en la reforma, más bien dicho, en la derogación de las leyes malas, lo que proponemos es que se deroguen precisamente las leyes que regulan la circulación de otras monedas. Lo que buscamos es que exista banca privada, que ellos decidan, bueno, pues vamos a volver al patrón oro, como México por muchos siglos, desde la corona española hasta la Revolución Mexicana, trabajamos con patrón oro y patrón plata, en donde el gobierno no tenía injerencia, o sea, eran banca privada las que emitían la moneda. Entonces, bajo este esquema que nosotros proponemos, bien pudiera entrar las criptomonedas como moneda de circulación legal. ¿Por qué? Porque nada sería ilegal. Entonces, las empresas que decidan recibir criptomonedas como medio de pago, pues lo pudieran hacer. Entonces, allí ya tendríamos una libre competencia de sistemas monetarios. Y claro, no dejaríamos, o sea, el que quiera seguir comerciando con dólares, con lo inflado que ahorita está el dólar, quien quisiera comerciar, recibir dólares y pudiera recibir oro, o si quisiera recibir Bitcoin y el Bitcoin llega a un nivel de estabilidad que convenga manejar la moneda. Entonces, en nuestro esquema, realmente como Estado, no habría una regulación sobre las monedas. Las monedas serían de libre competencia. Ok, vamos a ver si se escucha ahora sí, Eric y Yasmín. Creo que siguen sin poderse escuchar sus micrófonos. No se Sí, escucha. ¿Quién sabe qué problema hubo? Pero bueno, bueno, en el inter de lo que llegan, Aleida, sí, sí. digamos, comentando un poco más de lo que preguntaba Priscila y que respondió Artemio, necesitamos hablar de las cualidades de un buen dinero y podemos hablar al menos de 5 cualidades: la escasez, la durabilidad, la divisibilidad, la transportabilidad y el valor intrínseco. Entonces, a lo mejor ahí la criptomoneda falla en el quinto, sobre todo, que cosas que el patrón oro, por ejemplo, tiene punto a favor en contra de las criptomonedas. Y lo que el Estado ha hecho en muchas naciones, pues han creado sus propias criptomonedas y ahí le han pegado completamente a la parte de escasez porque están generando muchísimo. No así como Bitcoin o algunos que al final de cuentas tienen una cantidad medida de minar, pero aún así pueda quedar la incertidumbre, no se hace más, no se hace más. Con lo otro cumple de que puede ser duradero mientras los servidores funcionen y que estén ahí manteniéndose. La divisibilidad, pues bueno, no tiene ningún problema y el transportarse ni se diga. Entonces, les recomiendo en Liberemos México, yo compartí una sesión que se llama En la Isla, lo pueden buscar por ahí, y de una forma muy sencilla, con una historia de gente en la isla, empezamos a hablar de lo que pasa cuando no existe un buen dinero y lo que sucede en la inflación, ¿no? Entonces, se pueden acercar ahí para verlo. Adelante, Leida. Sí, pues, a ver, Eric, probamos una A ver, última vez. Si no, ¿quién de mis Ah, sí, estás, Eric, en otra pantalla. ya me cambié al celular. Sí, sí, ahora sí te escuchamos. Bueno, pues muchas gracias por este tiempo y que se están tomando todos y estoy aquí con mi esposa Jazmín López. Ella siempre me ha estado apoyando también, tenido mucha paciencia y bueno, también mucho apoyo presencialmente también en estas mesas en determinados tiempos. Y bueno, pues solamente platicarles un poquillo acerca de la creación del partido político. Ese es nuestro objetivo, pues ahorita, si es posible, a corto plazo. Acaban de pasar las elecciones presidenciales y bueno, la ley marca que es posible iniciar este trámite. Entonces hay unos requisitos iniciales, que es esta intención, esta notificación al INE de la intención para ser un partido político
reconocido ante esta institución. Tenemos que tener varios requisitos legales y hemos ido caminando en ese sentido en estos años. Gracias a Dios. Aquí, por ejemplo, también se indica la provisión de información detallada de la organización para la fiscalización. Eso va a ser un obstáculo muy, muy grande porque necesitamos llevar bien todas las cuentas, ¿no? Más que para transparencia, no sé si lo pongan como un obstáculo para limitar la participación. Entonces, tenemos que tener un representante legal. Nosotros, como dijo Aleida al principio, pues ya tenemos una asociación civil que su fin es, bueno, uno de sus fines es recabar recursos, fondos para poder alcanzar nuestros objetivos y podernos registrar, ¿no? Todo esto que hacemos lo hemos subsidiado con nuestros recursos. Nadie nos está regalando dinero. Sí, la invitación también es a los interesados a participar y una forma es la económica, ¿no? Pero bueno, pues todo eso lo tenemos que cuidar bastante. Requisitos organizativos, acreditar presencia nacional, es decir, formar asambleas, celebrar en al menos 20 entidades o 200 distritos electorales estas asambleas, tener una afiliación de participación mínima de 3,000 afiliados. Cuando se hacen cada una de estas 20 asambleas, tienen que estar 3,000 personas afiliadas, ¿no? Y ahí constar mediante su credencial que pues están apoyándonos. O 300 personas por distrito. Entonces son 200 asambleas que se tendrían que hacer en los 200 distritos, ¿no? Y cada una tener 300 personas de asistencia. ¿Podemos pasar a la siguiente? Aquí están algunas herramientas para afiliar, pues es física, ¿no? A través de la presentación de su INE, a través de la aplicación electrónica o mediante algunos formatos. Y bueno, tenemos que superar el 26%, el punto 26% del padrón electoral, equivalente a 256,029 ciudadanos. Pero bueno, sabemos que esa cifra se mueve y bueno, hemos visto la experiencia de, por ejemplo, el Eduardo Verástegui y otros más que en el proceso anterior pues intentaron hacerlo y juntaron hasta 1,000,000, pero no recuerdo bien la cifra, pero muchas de ellas también estaban repetidas, hubo problemas, hubo muchos obstáculos y al final pues no pudieron diferentes grupos tener su registro, ¿no? Restricciones del proceso, prohibida la inscripción de militantes de otros partidos y prohibida la participación de sindicatos o asociaciones religiosas. También por ahí leía gremios, no pueden participar. Hasta ahorita ninguno se nos ha acercado, pero digo, finalmente no podrían participar. La que sigue, por favor. Listo. Ok, dice aquí, bueno, que asambleas y documentos. En la asamblea se debe aprobar los documentos básicos, los estatutos, la declaración de principios, el programa, todo eso ya lo tenemos trabajado. Y igual se los podemos compartir sin ningún problema. Ahí hacer elección de delegados para la Asamblea Nacional Constitutiva. Y bueno, después de aproximadamente 6 meses, el INE nos otorgaría el reconocimiento como partido y podríamos empezar a presentar candidatos en las siguientes participaciones, como la que vendrá en 2027, ¿no? Y también, bueno, por ahí se menciona que no podemos hacer alianzas con otros partidos. Ni queremos, ¿verdad? Porque hasta ahorita ningún partido político de los que ha estado ya con su registro realmente concuerda y yo creo que ellos tampoco
se nos acercarían porque nuestros principios no son negociables, ¿no? Nuestro programa no es negociable, podríamos negociar algunas otras cosas, pero esto no. Esto es lo que necesitamos, necesitamos mucho apoyo y bueno, pues aquí dejo mi participación, no sé si quieres comentar algo más o adelante con otras preguntas. Ok, muchas gracias, Eric. Aquí tenemos una pregunta de Fidel, estudiante de la segunda generación del diplomado en formación política con bases bíblicas. Dice, está muy interesante la propuesta. Entiendo que la creación de un partido es solo un frente de participación de los cristianos en la política, pero otros frentes como la labor de la iglesia y la institución familiar, entre otros, deberán también actuar. ¿Existe alguna forma de agrupar los diversos frentes para avanzar hacia los cambios que anhelamos en la sociedad? Pues yo pienso que sí, bueno, si alguien quiere comentar también. Nosotros hemos estado, bueno, la ley nos dificulta un poco hablar política en un culto, ¿no? Pero mediante hermanos o la iniciativa de algunos pastores, pues hemos hecho algunas conferencias, algunas exposiciones donde compartimos todo este conocimiento y mucha gente, muchas familias cristianas y en algunos otros ámbitos no religiosos también lo hemos presentado. Aquí en Querétaro llegó a participar el profesor Alberto Mansuetti en un evento en el centro expositor. Fíjense que ahí nos apoyaron algunos del gobierno y nos prestaron bueno, no a nosotros como Liberemos México, pero hay otras asociaciones, o sea, no nada más la nuestra está interesada en que se conozca esto, ¿no? Hay aquí en Querétaro eh, ¿cómo se llama? Bueno, una agrupación donde participan mormones, católicos, cristianos, evangélicos, presbiterianos, y hicieron esa exposición de libertad religiosa, me parece que se llamaba. Y asistieron, pues, cerca de 1,000 personas, creo yo. Escucharon la información, las bases, y de ahí, pues, se ha dado a conocer un poco más lo que es el liberalismo clásico, pero sí, aún falta mucho. ¿De qué es posible hacerlo? Si ustedes en su iglesia hablan con su pastor o ustedes son pastores y quieren realizar alguna conferencia, algún ciclo de pláticas de estos temas, pues nos organizamos y vemos cómo le damos. Dice Arturo Vergara, creo todo radica en la unidad. Fidel, me gustaría participar en algunas de esas reuniones de estos grupos que comentas. Priscila, desde Hidalgo, ¿se tiene un vocero de la organización? Ojalá nos compartan el director y cómo actualmente se están organizando por zonas geográficas. También saludamos a la gente que está en Facebook, que está saludando. Aquí está desde Puebla, Vicente. Dice, ya resulta necesario que Liberemos México participe en las siguientes elecciones. Pregunta, ¿son confiables las criptomonedas? Refieren que son como las pirámides, es decir, no tienen un respaldo económico real. Eh, Dice, entonces el gobierno ya no maneja el sector educativo y el de salud. ¿Cómo seguiría el sistema educativo y de salud en el país? Pues hay varias preguntas, a lo mejor no da tiempo de contestarlas todas, pero pues adelante, Tony, Artemio, si quieren agregar algo más. Sí, voy a volver a hablar sobre el tema de las criptomonedas porque a mí no me entusiasma mucho el tema de las criptomonedas, a pesar de que he estado muy metido en el esquema y he hecho algunas inversiones en criptomonedas. Sin embargo, no me entusiasma mucho como moneda de circulación. Pero hay algo que está haciendo China, Sudáfrica, Brasil, que son los denominados BRICS, que básicamente, por ejemplo, China, India, Rusia, que forman parte de los BRICS, Sudáfrica, están adquiriendo mucho, desde hace mucho tiempo, están adquiriendo mucho oro para respaldar sus monedas
en busca de protegerse de un colapso del dólar que se ha estado pronosticando desde hace muchos años y que estamos viendo hoy en día, precisamente desde el año pasado y todo este año, pues hemos visto que a Estados Unidos le ha atacado una inflación muy dura y lo que ha hecho China, lo que ha hecho Rusia, lo que ha hecho Sudáfrica con el tema de los BRICS es que han utilizado la blockchain no para tener una moneda, una criptomoneda mundial, sino solamente para hacer un intercambio comercial de costo cero. Es decir, ya no utilizan el dólar para comerciar a nivel internacional y lo que eso conlleva, que básicamente el dólar puedes intercambiar, pero al final de cuentas siempre terminas pagándole una comisión a Estados Unidos, que es por la paridad del dólar con cualquier otra moneda de cualquier otra nación. Y lo que hacen en los BRICS es decir, bueno, ya no vamos a depender del dólar ni de ninguna moneda y vamos a utilizar el blockchain como tecnología para hacer los intercambios internacionales a costo cero. Entonces, esto sí se me hace muy interesante porque es una fórmula de libre comercio utilizando la tecnología, pero ellos están respaldando sus monedas con oro en lugar de con euros o con dólares. Y esta fórmula, yo creo que en un futuro, con nuestras 5 reformas y con un retorno al patrón oro o patrón plata, pues obviamente pues ya no estaríamos haciendo lo que sucedió en la época de los piratas, que ahí te van mis cargamentos de oro para pagarte las mercancías. No, estaríamos utilizando una tecnología que no degrade el valor del oro y la plata, sino que al contrario, sostenga el valor y esa sería yo creo que la tecnología blockchain, no como una moneda virtual, sino como solamente una tecnología de transacción comercial. Y gracias, Artemio. Yo voy a retomar esta pregunta de Priscila Martínez. La verdad es que en lo personal, desde que conocí de Libremos México en 2020, he encontrado decenas y decenas de personas en las redes sociales a través de las mesas redondas que prácticamente nos dicen, cuando ya estén en una cartilla electoral, me avisan para votar por ustedes, pero pues brilla por su ausencia las personas que dicen, aquí estoy, aquí está mi mano levantada, aquí está mi voluntad y yo me hago responsable de mi zona geográfica, de mi comunidad, levantar un grupo, una célula que puede ser una célula de estudio porque como mexicanos educados en el socialismo desde temprana edad, primero tenemos que desaprender politiquería, desaprender tantas ideas socialistas. Dice Arturo Vergara, hay varios proyectos con la misma intención. Lo primero sería provocar unidad en un solo proyecto y convencer a los líderes nacionales para que apoyen cuidando las formas legales. En lo personal, les puedo decir, todos los proyectos de partidos políticos que en su momento he conocido, ya sea cristianos, católicos, que quieran a lo mejor la defensa de la vida, la familia, la libertad, son partidos políticos estatistas, partidos políticos con bases socialistas que siguen promoviendo las leyes malas, que siguen promoviendo iniciativas de ley donde el Estado siga controlando la educación, siga controlando la salud, siga controlando las jubilaciones, siga controlando pues todo. Entonces, la verdad es que yo no he visto ningún proyecto similar al que tiene Liberemos México, donde es muy claro la hoja de ruta, el proyecto de la gran devolución, las 5 reformas, las 4 Ps. Esto yo no lo he visto absolutamente en nadie, en nadie. Entonces, lo que sí he visto en la propuesta de Eduardo Verástegui, en la propuesta de PES, en la propuesta de el PAN, en la propuesta de cualquier partido que esté iniciando, como puede ser Vida, allá en Nuevo León, son proyectos políticos que son más de lo mismo, más estatismo. Ninguno propone lo que Libremos México propone, es demasiado disruptivo y es, pues muchas veces contracultural, porque el mexicano está acostumbrado a que el gobierno, el Estado le subsidie todo. Entonces, el hecho de decir, vamos a privatizar la educación, para muchos es un escándalo. Vamos a privatizar la salud, para muchos es impensable. Lo satanizan, se cierran y dicen, no, yo no voy con Libremos México porque esto no va conmigo. Entonces, gracias, Sonia Jaimes dice, yo me anoto para enseñar a una célula en Toluca con la ayuda del Señor, creo poder hacerlo a partir del diplomado que estoy recibiendo. Pueden dirigirme para hacerlo. Esas son las
palabras, la respuesta, las intenciones que necesitamos. ¿Por qué? Porque somos pocos los que estamos al frente de Liberemos México, la mayoría padres de familia, la mayoría profesionistas, sin experiencia en ningún partido politiquero, sino con el deseo genuino de hacer pues realidad un proyecto político de estas características. Y sí, necesitamos gente que como Sonia digan, yo me anoto. Adelante, Tony. Bueno, contestando un poco lo que preguntaban de cuál era el medio de unir estos distintos frentes, pues bueno, lo que nosotros hemos encontrado se llama fusionismo, justamente poder tomar toda esta parte que es conservador en lo social, en lo cultural, que es donde entran las congregaciones, las familias, distintos tipos de iglesias, y la parte económica liberal, que es donde pueden entrar ciertos libertarios o cierta gente que quiere reducir al Estado, ¿no? Entonces hemos encontrado nosotros la forma de cómo poderlo unir, y no es que lo hayamos inventado, ni mucho menos, simplemente estamos siguiendo también lo que ha funcionado en otros países y lo que otras personas han visto, pero resulta que este lado de acá, como decía Leida, es muy estatista, y la forma de resolver es dándole más poder al Estado. Y tú dices, quiero resolver mis problemas, pero le doy más poder. Y por el otro lado, los libertarios que quieren la libertad en la economía no quieren saber nada de política. Hablando de las iglesias, tampoco quieren saber nada, porque como ustedes han aprendido ahora en la academia, pues ellos tienen la idea de la politiquería, no realmente de la verdadera política, que es incidir en las leyes y con políticas públicas que realmente puedan impactar. Entonces, la respuesta correcta, yo creo, la dio Sonia, y se lleva la noche en lo que ella está diciendo, porque todos ustedes se están convirtiendo en unos embajadores. Nosotros estamos en distintos lugares. Yo soy sinaloense, pero estoy en Puebla, y yo trato de influenciar en mi empresa y con mi zona de influencia, y cuando tengo tiempo también a más personas. Artemio, que está en Nuevo León, ha tenido también mucha actividad política. Yo creo que es el que ha tenido más de todos nosotros. Aleida Paredes está en Cuernavaca, todo lo que está haciendo Eric Esteban están en Querétaro, Jair y Priscila, su esposa, están en San Luis Potosí, está Juan Antonio en el Estado de México. Entonces estamos dispersos todos nosotros. Es más, algunos ni nos hemos conocido en vivo, todos, ¿no? Nos falta por ahí Jair y su esposa, pero la idea es esto, que se puedan levantar realmente hombres y mujeres que puedan ser guerreros al respecto, y que podamos entender que tiene un gran logro ser el pionero, y no que sean como esas personas que dice Aleida, ya que está en la boleta, yo voy a participar con mi poderosa X. No, 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 no. O sea, ahorita necesitamos el apoyo en gente que se esté formando, gente que se organice en células, gente que nos ayude a promover, gente que nos ayude a recaudar, y gente que empiece a hacer acción política. Eso es realmente el método FOPRA que nosotros hablamos. Entonces es importantísimo que todos ustedes puedan levantar la mano y que digan, pues bueno, yo me uno. Y como siempre lo hemos dicho, y también en el Foro Liberal de América Latina, si existe un proyecto mejor, tiramos esto a la basura y apoyamos ese, todos nosotros, pero tristemente no lo hemos encontrado. Entonces, estamos abiertos a tener una plática más allá. No se puede cubrir en una hora y en unos minutos, pero agradecemos muchísimo el espacio. Así es, muchas gracias a todos los estudiantes que se dieron cita en esta sala de Zoom, a todas las personas que nos vieron en vivo a través de Facebook. Este material se va a quedar grabado aquí en el Facebook de Liberemos México. También lo vamos a poder compartir en el canal de YouTube de Liberemos México. Los invitamos a que se suscriban, a que nos sigan en las redes sociales. También estamos en Twitter, en Instagram, y que hagamos esta labor, esta decisión. Yo los felicito porque cuando se les invitó a prepararse en este diplomado de formación política con bases bíblicas, ustedes levantaron la mano y dijeron, yo quiero aprender. Y pues eso es un paso importantísimo, y me gusta mucho justamente esto que dice Sonia, con la ayuda del Señor creo poder hacerlo a partir del diplomado que estoy recibiendo. Entonces, esa es la intención, que ustedes se preparen, estudien y que lo que aprendan lo compartan, que no se queden con ello para sus adentros, sino que lo compartan. Me gustaría que por último, Esteban,
que se encuentra en Querétaro y que está en esa foto de los firmantes de esa acta constitutiva, dé un mensaje para las personas que se encuentran en esta transmisión. Hola, buenas noches a todos. Gracias. ¿Qué tal? Quiero agradecer la apertura. Regreso después de un tiempo sabático, de un proyecto familiar ahí pesado. Pero estoy muy contento y muy alegre por estar aquí con ustedes. Ya los extrañaba mucho. Y bueno, mi mensaje es, creo que tenemos que regresar a las bases. En cuestión de política, la finalidad primaria de un gobierno son tres, que es brindarnos a nosotros, los ciudadanos, seguridad, establecer justicia a través de jueces y la infraestructura. Son esos tres objetivos, esos tres propósitos que tiene un gobierno. Después de ahí, todo nos toca a nosotros, porque nosotros somos entidades privadas y tenemos la capacidad y la inteligencia de manejar nuestros proyectos de vida. Y bueno, estoy convencido que las cinco reformas es el proyecto político que necesita México y América Latina. Entonces, reafirmo hoy aquí mi compromiso con ustedes, para soportar los pilares de este movimiento, y los animo a los que están integrándose, a los estudiantes. No es tiempo, no es dinero tirado a la basura. Tal vez, a lo mejor en los años venideros, ya estemos viejitos, pero a lo mejor este proyecto ya es un partido, ¿no? Ya estamos participando en el Congreso, ya estamos participando con diputados. Esta es una labor que no es de la noche a la mañana, se necesitan muchos años, se necesita desplegar todo este proyecto en la gente. ¿Y quién lo va a hacer? Pues lo vamos a hacer nosotros, los que estamos aquí, ¿vale? Gracias Muchas nuevamente, gracias. Tony, Artemio, Eric, Aleida, gracias por la apertura nuevamente. Gracias a ti, estimado Esteban. Está Juan Antonio Valle, no sé si quieres agregar algo antes de despedirnos, estimado Juan Antonio. Sí, claro que sí. Pues eh, es muy importante estar conscientes, primero, de que vamos a participar en política, de que tenemos que superar esa mentalidad antipolítica que existe en este país y en general en toda América Latina, en donde se confunde lo que es la politiquería, que es lo que vemos todos los días en los periódicos, son las reclamaciones de la corrupción, son los comentarios que se hacen burlándose de las críticas que se hacen, por ejemplo, de los politiqueros, en donde se burlan de por qué no pudieron hablar bien, de cómo se hizo en el Congreso esa insaculación, bueno, esa tómbola en donde rodaban las pelotitas y las personas ignorantes critican y se burlan de esas cuestiones, pero en realidad no se discute sobre políticas públicas, no se discute que la educación debe ser privada y no pública, no se discute que el transporte debe ser privado, que no tiene nada que estar haciendo el gobierno en el transporte, no tiene nada que estar haciendo en la educación, no tiene que estar haciendo nada en donde se nos están expropiando, se nos están quitando a nosotros las libertades que tenemos para decidir libremente si queremos trabajar no 48 horas, sino 50 o 60, si queremos no tomar tantas vacaciones y ganar mejor. O sea, se limita por un lado a los empresarios, pero también se quita la libertad de las personas para contratarse como a ellos les conviene contratarse. Entonces, esa pérdida de libertad se ve reflejada en eso, en que no conocemos, desconocemos lo que es la política. Y la política son conocer primero bien cómo funciona la economía, cómo funciona la sociedad, cuáles son los principios a los que nos debemos de ceñir, tanto principios bíblicos, que en realidad también se ha llamado el derecho natural, ¿verdad?
y que eso lo hemos ido perdiendo poco a poco a lo largo de los años y en detrimento de nuestra libertad, en detrimento de nuestra actuación y de el poder buscar el bienestar para nosotros y para nuestras familias. Entonces, esa es la forma en la que debemos de participar en política. Nos falta mucho que aprender. Yo creo que es muy importante conocer cómo funciona la economía, porque eso te da un panorama de por qué ciertas políticas no funcionan y no van a funcionar. Hay una ley a propósito de esta situación que está ahorita en cuanto que a las plataformas les van a obligar a que a los repartidores los incluyan, les den seguro social, las empresas los tengan que inscribir en el seguro social, en el Infonavit, que sabemos que a final de cuentas, además de que no funcionan, encarecen al consumidor y encarecen a las empresas, ¿verdad? El tener ese tipo de acciones que busca el gobierno en forma demagógica, según esto, darle seguridad social a los empleados. Y las consecuencias que ocurren normalmente cuando eso pasa es que disminuye la oferta de empleos. Se van a ir las plataformas, va a haber más, van a ser más caras, se va a disminuir el que las personas utilicen esas plataformas y en general lo que ocurre, lo que acaba ocurriendo es que hay pobreza. Pero todo esto hay que irlo aprendiendo, es parte del aprendizaje político, no solamente es la parte política, la parte doctrinal, sino también la parte de cómo funciona la economía y de cómo funciona la sociedad, cómo funciona el mercado, para que podamos tomar conciencia de cuáles son las políticas públicas que funcionan y las que realmente debemos de buscar que se apliquen en este país. Entonces, es una cosa diferente. Lo que es la política es muy diferente de la politiquería. Estamos muy acostumbrados a confundir politiquería con política. Y cuando habla uno con una persona, con un vecino, con un hijo, con un hermano, dicen, yo no quiero saber de política. ¿Por qué? Porque no saben lo que es la política. Aquí estamos aprendiendo qué es la política y nos falta mucho por aprender, a pesar de que ya tenemos tiempo participando en Liberemos México y que estamos aprendiendo, hay que estar aprendiendo más y más y más. Es un camino muy largo, pero muy gratificante porque uno va dándose cuenta de lo que está ocurriendo en el país y puede uno fácilmente definir o visualizar cuál es la salida y poder compartir esas ideas con las personas que nos rodean, amigos, familiares, etcétera. Y de ahí, como decían recientemente, poder formar una célula y convencer a otras personas para que de esa forma podamos hacer una gran marea, una marea de libertad y de conocimiento que nos permita llegar a cambiar este sistema. Porque lo que estamos buscando es un cambio de sistema, no un cambio de gobierno, un cambio de sistema total. En fin, eso es lo que quiero compartirles. Juan Antonio para presidente. Me encanta porque casi no habla Juan Antonio, pero cuando habla, agárrense. Pues ya llegamos al final, ahora sí que nos fuimos más de una hora. Yo les agradezco muchísimo su tiempo y esto no se acaba, esto continúa. Es una mesa redonda para que conozcan la propuesta, para que levanten la mano, para que se anoten y digan, así como Sonia, yo me apunto. Aquí también dice Fidel, gracias por la invitación. Agradezco cualquier información respecto a esos grupos que aglutinan, que organizan los diversos frentes. Entonces, todos ustedes, como estudiantes del diplomado, vamos a seguir en comunicación y vamos a concretar propuestas para que militen de manera activa e informada. Perla, que es una brillante estudiante, dice, ¿cuentan con algún material como folletos pequeños, trípticos, etcétera, para informar sobre este tema? Para informar. Pregunto porque en muchas ocasiones mucha gente no busca ver videos largos. Sería de ayuda a comenzar a llamar la atención por pequeños temas. Igualmente pregunto para ver si hay manera de obtener dicho material, y si no, igualmente realizarlo. Y me encanta este comentario porque, fíjense, si no lo hay, yo me apunto para realizarlo, pero sí lo hay. Es la buena noticia. Tevio ya nos compartió la liga de nuestra página liberemos.mx, donde viene material de apoyo, con el cual ustedes pueden iniciar una conversación, imprimirlo, compartirlo, ya sea impreso o digital, para que pueda la gente interesarse por estos temas y los que profesamos la fe cristiana, con más razón, con todo lo que hemos aprendido
diplomado con fundamento bíblico. Gracias a todo el equipo de Libremos México. Yo sé que hay cosas que se quedaron pendientes, pero la ventaja es que estamos formándonos en el diplomado y vamos a poder seguir en comunicación y aprendiendo más al respecto. Les agradezco mucho y nos vemos el próximo viernes en una mesa redonda más de Libremos México. Que tengan excelente fin de semana. Hasta la próxima.